Yo estoy encantado de hablar de esto porque creo que Alange es un sitio muy especial donde se reúnen una serie de características, ¿no? Para la observación de los vencejos. Esta foto es de un vencejo pálido en uno de los mechinales de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros en Alange, que la hizo el amigo Joaquín Vázquez, ¿no? ¿Qué tienen de particular los vencejos? Los vencejos son unas aves muy comunes, todos las vemos, están en todos los sitios, todas las ciudades, son aves, no son muy vistosas en cuanto a plumaje. Para su observación pues no son cómodas, están siempre volando muy deprisa, no se posan nunca, los nidos los tienen en agujeros, ¿no? Entonces tampoco hay como mucho interés por ellos. Pero, ¿qué tienen de interesante? Bueno, pues tienen de interesante que tienen una vida, un estilo de vida muy sorprendente. En cuanto te empiezas a interesar y a informar de su manera de vida, pues es fascinante, ¿no? Ellos, además, tienen muchos misterios por descubrir aún, ¿no? Y entonces por eso pues es muy interesante. Son unas aves que las principales especies que aquí tenemos se han venido a convivir con nosotros, han aprovechado los edificios u las construcciones humanas para ubicar sus nidos, que es lo único que ellos necesitan fuera del aire, y en los últimos tiempos pues los estamos un poco ignorando mediante obras de remodelación. Las nuevas construcciones pues no les benefician, por eso es uno de los motivos por los que están en franco declive, ¿no? ¿Y por qué Alange? Bueno, como he dicho, Alange es un sitio que reúne unos hechos, ¿no? que hacen para el tema de los vencejos un sitio muy especial. Por ejemplo, es prácticamente el único sitio de Europa donde se pueden ver vencejos todo el año. Realmente hay alguna localidad más descrita, como en el caso de Sevilla, que luego hablaremos más despacio, pero es algo insólito. Las 5 especies de vencejo presentes en la península ibérica, que es lo mismo que decir que en toda Europa, han sido observadas aquí, y eso es algo también pues muy raro. Tiene una colonia de vencejo real que es la más grande de Extremadura, seguramente de España y quizá de Europa, ¿no? Y luego pues tiene la colonia de vencejos pálidos de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, que bueno, que yo estoy enamorado de ella, vamos, es una cosa espectacular. Perdón. Estas son las 5 especies de vencejos, ¿no? Tenemos el vencejo... Bueno, no sé si hay un puntero o qué, no sé si funciona esto, bueno. ¿Es esto de aquí? Bueno, de todas maneras, no me voy a levantar de todas maneras. Bueno, aquí creo que se ve claramente. Tenemos el vencejo común, el vencejo real, que es el más grande y es el que tiene la impresionante colonia. El vencejo pálido es muy parecido al común, y luego tenemos los 2 más pequeños, que son el vencejo cafre y el vencejo moro. Son 2 especies africanas, recientemente han colonizado la península ibérica, ¿no? En la tabla de abajo, esto lo he sacado de la tabla de fenología de Sergio Mayordomo, es un gráfico, es una tabla donde consta cuáles son las épocas en las que están presentes, ¿no? De manera que más o menos la mejor época para observar vencejos empieza en marzo y termina más o menos en septiembre. Sin embargo, bueno, el vencejo real y el vencejo pálido pueden verse desde marzo hasta noviembre. Incluso el pálido se puede ver durante todo el año. No quiero dejar de mencionar otras especies que no son vencejos, pero tienen un aspecto parecido porque han evolucionado para explotar el mismo medio aéreo, que son, en la península ibérica hay 5 especies, y en Alange son muy abundantes estas 4, el avión roquero, el avión común, la golondrina común y la golondrina dáurica, que además también tienen su importancia también para algunas especies de vencejos.
En Alange, digamos, distinguimos tres zonas de interés, ¿no? En la imagen podéis ver a la derecha está la presa, en el centro está el Cerro de la Culebra y a la izquierda está el pueblo. Cada una pues tiene sus particularidades, ¿no? y sus especies más emblemáticas. Tenemos la presa sobre el río Matachel. Es una gran presa que se inauguró en el año 92, creó un gran lago, que bueno, es muy importante también para las aves acuáticas, ¿no? Pero resulta que se ha formado una gran colonia de vencejo real. El vencejo real, hemos dicho, es el más grande, es un ave espectacular, pesa unos 100 gramos, y vemos su área de distribución, ¿no? Mundial, en la cual distinguimos varios grupos, ¿no? Hay en el sur de Europa, en amarillo significa que son poblaciones que solamente se reproducen ahí. Luego en la zona central de África ecuatorial, la zona azul distingue dónde invernan estas aves, y luego hay aves, poblaciones residentes que están todo el año en la India, en África del Sur, distintos sitios de África, etcétera, ¿no? Ay, perdón. Bueno, esto es una imagen desde la presa, ¿no? No es muy buena la imagen, pero da una idea de que allí hay muchísimos vencejos reales. Aquí tenemos un vídeo que no sé cómo lo puedo poner en marcha. ¿Dónde? Ajá, vale. Bueno, es para que tengáis una idea de... Ellos utilizan... debajo de la barandilla de la presa pues hay unas planchas de hormigón entre las cuales quedan unos huecos, y ahí se le ve cómo entran, cómo salen, a ver, vamos a pasar a la siguiente imagen. No es de muy buena calidad, pero es para que tengáis una idea de la cantidad de vencejos que se juntan ahí, a partir más o menos pues del mes de mayo, junio, ¿no? Nadie sabe a ciencia cierta cuántas parejas de vencejo crían aquí. El año pasado, con un grupo de amigos, hicimos un procedimiento para estimarlo, ¿no? Nos apostamos allí en el mes de marzo, a primeros de marzo, y contamos 705 vencejos. Eso teniendo en cuenta que a primeros de marzo todavía no han llegado todos, y luego, una vez que se reproducen y si sacan a lo mejor 2 o 3 pollos cada pareja, pues el número de vencejos que se pueden juntar allí pues puede ser, yo creo que de 1000 o más de 1000 o cerca de 2000, no lo sé. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero para que veáis lo que podéis contemplar allí, fuera. Bueno, esto es un grupo de pajareros disfrutando del espectáculo de los miles de vencejos. Bueno, en este momento no había muchos, pero sí que había un número considerable. El Cerro de la Culebra. El Cerro de la Culebra está entre la presa y el pueblo. Es un lugar, bueno, en el que se pueden ver pues todas las especies, porque es una zona de transición entre ambas partes, y encima se dan especies. La especie, digamos, para los que buscan la rareza, la especie estrella, que es el vencejo cafre, se caracteriza porque tiene abundantes paredes rocosas que son muy buenas para las especies rupícolas en general, y en particular pues para el vencejo, o sea, el avión roquero, la golondrina dáurica, el avión común, que son necesarios para la presencia de esta especie, el vencejo cafre. El vencejo cafre, a diferencia de los otros vencejos, es un vencejo pequeñito, no es gregario, es un pájaro solitario, como mucho se puede ver en parejas o pequeños grupos familiares, y necesita la presencia de golondrina dáurica porque utiliza los nidos de esta especie.
El nombre de Cafre, pues sabéis que bueno, le va muy bien porque llega al nido, le da igual si está ocupado o no, que él expulsa a la golondrina dáurica, a los huevos, a los pollos, a lo que haya por allí. Y es un ave pues es muy bonita, muy elegante, y ahí tenéis el área de distribución. Está en la península desde hace aproximadamente 50 años y es un ave que está en expansión africana, probablemente pues por el cambio climático. Veis que hay una población en el sur de África que es, digamos, estival, y en invierno desaparece y emigra. Pues lo mismo en la península ibérica, y bueno, se ha comprobado que pertenecen a la misma subespecie. No a la subespecie, digamos, más próxima geográficamente, sino a la más distante geográficamente. Esto nos lo contó Fernando Barrio cuando vino aquí a hablarnos de esta especie. Tenemos el vencejo moro. El vencejo moro no es una especie presente en Alange. ¿Por qué la saco aquí? La saco aquí pues porque también es una especie de muy reciente presencia en la península ibérica. Apenas hace 20 años que empezó a localizarse en algunas localidades de la costa de Andalucía y empezó a reproducirse. Entonces es un ave en expansión. Y en Extremadura hay 5 citas. De esas 5 citas, 3 se han producido en Alange. Concretamente, las 2 primeras se produjeron allí en el año 2012 y el 2013, en mes de junio y julio, y en el 2016 hay una cita en el mes de noviembre. Esta especie necesita la presencia de avión común porque utiliza sus nidos, y es gregaria, como el avión común es una especie muy gregaria, pues estos también, ¿no? Ocupan los nidos de los aviones, y en Alange pues hay muchos nidos de avión común. Entonces bueno, y se ha visto muchas veces, entonces pensamos que no tardará mucho en colonizar también. Ahora nos vamos a el casco urbano, Alange. Esta es una imagen de Alange desde el depósito de agua del pueblo, y detrás tiene la sierra de Peñas Blancas. Empezamos por el vencejo común. El vencejo común es, realmente poco común en Alange. Hay pocos. Hay algunos que se localizan en las zonas periféricas del pueblo. Traspatios, pequeñas construcciones del traspatio de algunas casas, ¿no? Y no es muy abundante. Es una especie que tiene una amplia distribución en Europa, y bueno, es un migrante puro, no hay poblaciones residentes que permanezcan todas, es un migrante puro. Pasamos al vencejo pálido. El vencejo pálido para mí es la estrella del pueblo. Hay una colonia magnífica en la iglesia Nuestra Señora de los Milagros, y su área de distribución es circunmediterránea y en el Golfo Pérsico. Pero veis que hay algunos puntos verdes ahí que son en Egipto y en el Sahel, donde hay poblaciones residentes. Esto es una especie muy parecida al vencejo común, muy parecida en su aspecto. Un poco más clara, pero cuando la ves a simple vista es difícil, ¿no? Y bueno, pues tiene la particularidad de, bueno, aquí es un vídeo de no mucha calidad. Esto es en el mes de diciembre. Es en el mes de diciembre. Veis un vencejo que está entrando en un agujero, y ahí tiene la decoración navideña de... Esto es un hecho pues muy extraño, ¿no? Como he dicho antes, solamente en Italia, en Livorno, se describió invernada de vencejo pálido. Esto ha desaparecido por la restauración de la obra. En Sevilla también está descrito, está en riesgo de desaparecer, ¿no? Porque ahora mismo la principal colonia está siendo afectada por una obra de reforma del edificio donde se asienta, y ahora mismo prácticamente Alange puede ser el único sitio donde hay vencejos pálidos invernantes que se sepa. Esto, cuando detecté esta situación, pues nada, empecé a hacer un seguimiento de este fenómeno, ¿no? Acudiendo en invierno pues periódicamente por las tardes al atardecer, que es cuando llegan los vencejos,
y empecé pues a observar esto, a tomar mis notas, ¿no? Esto es una recreación de un día que fui allí, el 2 de enero del 2015, donde, bueno, pues ese día conté 7 vencejos. Yo anoto los agujeros donde entran, las horas y todo lo que... observaciones que me resulten interesantes, ¿no? Así tengo registrado pues los agujeros que utilizan, ¿eh? Veis uno que está en rojo, que ese invariablemente lo han utilizado todos los años, ¿eh? Todos los años, o sea, llevan 9 años utilizando ese agujero. Luego pues hay con distintos colores, pues otros que lo han utilizado 2 años, 3, etcétera, ¿no? Lleva un control y un seguimiento. Ellos utilizan básicamente por parejas, ¿eh? Van de 2 en 2. O sea, llega uno y luego se mete otro. A veces no, pero bueno. Y esto es digamos, un resumen de las observaciones a lo largo de todos estos años, ¿no? El número es variable. Ha habido un año en el 2016 donde no fui capaz de detectar ninguno. Este año se han quedado 6. El año pasado fue extraordinario, se quedaron 16. No sé cuáles son las razones que hacen estas oscilaciones, pero bueno, sí que hay una población ahí que utiliza esto, ¿no? Aquí un vídeo para que os hagáis una idea de cómo está la colonia en el mes de junio, cuando está en pleno apogeo, ¿eh? Los vencejos están ahí, pasan a tu lado, ¿eh? Es una cosa, bueno, pues yo no sé si habrá gente que esto no le resulta indiferente, pero os puedo decir que personas con mucha experiencia se han quedado impresionadas, ¿no? Cuando han visto esto. Quizá no es un poco también por la configuración de la colonia, ¿no? Hay muchos sitios donde hay muchos vencejos, ¿eh? En Cáceres, por ejemplo, hay muchísimos vencejos, pero no hay una colonia así, con esta disposición, con los nidos tan bajos, ¿eh? Y que tengan que volar, tienen este comportamiento de vuelo en pandilla, gregario, ¿no? Este comportamiento no se da aquí, o sea, se da en todos los sitios, pero por la configuración de la plaza da lugar a esta manera a este espectáculo, ¿no? Concretamente, bueno, pues el año pasado aquí un grupo de personas, de expertos en vencejos que vinieron a España para ver vencejos y se quedaron impactados cuando vieron esto. O sea, de todo lo que vieron se quedaron como, no sé, como extasiados viendo este espectáculo, ¿no? Por tanto, yo creo que esto hay que cuidarlo. Amenazas, bueno, pues las amenazas que tiene esta colonia, pues, a ver, hay bastantes palomas. Las palomas ensucian mucho, ¿no? Entonces generan unas molestias y como utilizan también los agujeros, pues veis ahí que hay mechinales que han sido tapados con ladrillos, con cemento, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, es la de la esquina de la izquierda, y la comparo con iglesias de pueblos cercanos donde han tapado todos los agujeros, ¿no? Entonces este fenómeno ya es raro, no existe, y entonces es algo que se convierte pues algo exclusivo que yo creo que en Alange han sabido cuidar y deben saber mantener, ¿no? Porque Alange se encuentra en un sitio privilegiado en cuanto a su entorno natural, con un atractivo turístico muy importante, y este es uno más que hay que mantener y hay que cuidar, ¿eh? Así que espero que la charla os haya gustado, que aquellos que no conozcáis Alange y este espectáculo, pues os animéis a acercaros para verlo.